Eli- Eliezer, si le pones como co-hosting. Sí, sí, lo que pasa es que no me da esa opción. Me dice solamente hacer anfitrión nada más, pero bueno, vamos a hacer de anfitrión ahí. Adelante, Martita, ya está como anfitriona. Bueno, Ahora sí, póngale entonces, ok, compartir, por favor. perfecto. Vamos a compartir dos cosas. Allí se está viendo la pantalla. Ahora sí, adelante, Martita. Ah, bueno, perfecto. Pues tengo algo más para presentar allí, que es el documento de discusión pública que recientemente salió pues acá en Colombia, pero después lo hablamos. Yo sé que pues Samuel está muy enterado de este tema. A ver, la NIFO IFRS 18, me gusta más llamarla IFRS, pero pues la costumbre ya se volvió NIF. Aclaro por qué me gusta más IFRS, porque habla de estándar, claramente dice estándar, y cuando uno habla de estándar está hablando de calidad, ¿cierto? Ya nos quedamos con la denominación en español de NIF, que es norma, que me parece que tiene, es una connotación más de obligatoriedad, y aquí cuando hablamos de la NIF hablamos es de principios financieros, ¿sí? No tanto de una normatividad que se deba cumplir por tal o cual razón. Bueno, esta NIF 18 vino a reemplazar a la NIC 1. La NIC 1 había salido en el año 2001, perdón, en el año 2001, es decir, que desde hace más o menos unos 24 años no teníamos modificación sustancial. Siempre salían en las mejoras, siempre salían en las enmiendas cositas para cambiarle sobre todo los títulos de las normas, pues de otras normas que tenían que ver con con la NIC 1. Esta NIC 18 ya nos habla directamente de presentación y revelación de los estados financieros. Recientemente salió ahorita, hace pues ya bueno, ya un año, el año 2024. La idea es que sea para tomar mejores decisiones porque considero que digamos que la NIC 1, que era pues de tanta tradición, le faltaba más calidad y más profundidad en la información que presentaba a los usuarios para toma de decisiones. Entonces trae algunos cambios que voy a entrar a hablar sobre ellos. El objetivo es indudablemente mejorar la calidad de la información, que sea información verdaderamente relevante. ¿Por qué digo verdaderamente? Porque es que a veces ella más adelante nos habla de cuidado con ese otros, ¿sí? Que a veces en los estados financieros vemos otros y yo le tengo un poquito de miedo a eso porque a veces va uno a preguntar cuáles son los otros y le salen los varios y va a preguntar cuáles son los varios y salen los diversos, otros varios diversos, pero bueno. Entonces, información relevante para que los usuarios pues entiendan de una mejor manera el rendimiento financiero de una empresa y puedan proyectar de mejor manera pues ese negocio pues que entendemos obviamente que estamos hablando de un negocio en marcha. Mm, digamos que aquí lo que trae de interesante es que incorpora ya indicadores de desempeño y habla de categorías, ¿cierto? Y plantea algunos subtotales. Ahorita con el tema de subtotales voy a hacer un paréntesis, pero digamos que empieza a plantear categorías para tratar de asimilarse un poquito al estado de flujo de efectivo que nos habla de actividades de operación, inversión y financiación, como actividades desde un punto de vista de caja, ¿cierto? De generación, entradas y salidas de efectivo, o sea, los cambios históricos que ha tenido el efectivo y sus equivalentes. Y entonces se trata de que el estado de resultados también empiece a hablar, lo llama categorías, ¿cierto? De categorías de operación, inversión, financiación, el tema de impuestos y el tema de las operaciones pues ya descontinuadas, ¿sí? ¿Por qué digo que
digamos que el tema de los subtotales es un tema que en Colombia lo hemos manejado en cierta forma. Me explico. Uno puede presentar un estado de resultados de un solo grado o lo puede presentar de grado múltiple, ¿cierto? O sea, de un solo grado es cuando uno dice total ingresos, total costos y gastos y abajo diferencia y esa pues es la utilidad. Es una forma que muchas firmas acostumbraban tener, básicamente las internacionales. Como sé que estoy hablando con personas de otros países, esto lo planteo con todo el respeto. Eh, en Colombia hemos venido utilizando, y Samuel pues me puede ayudar a confirmar o a completar o corregir también, por supuesto, Samuel, con todo el respeto que sé que tú tienes. Hemos trabajado un estado de resultados de grado múltiple. O sea, nosotros sí veníamos diciendo ingresos por ventas, por servicios, menos costo de ventas, subtotal, utilidad bruta, menos todos los gastos de operación, subtotal, utilidad de operación o utilidad operacional, ¿sí? Luego, otros ingresos y gastos, y nos daba el subtotal de una utilidad antes de intereses e impuestos. Ya aplicábamos pues los intereses, nos daba la utilidad, la Y, utilidad antes de impuestos, y llegábamos a la utilidad neta. Ese es básicamente como lo hemos venido presentando en Colombia. Entonces, digamos que el tema de los subtotales en sí, el concepto de dividirlo en subtotales, no es tan nuevo en Colombia, pero sí el tema de las categorías y el tema de incorporar pues esos indicadores de desempeño, ¿no? MPM o KPIs, bien sea que lo digamos en español o en inglés. Entonces, cuando uno explora, digamos, todas las páginas, ¿cuáles son los principales cambios? Entonces, claro, hablan porque normalmente se venía trabajando ese estado de resultados así como de un solo grado. Repito, en Colombia sí lo veníamos trabajando de grado múltiple. Entonces, aquí nos plantea esas 5 categorías que mencionaba yo ahora, ¿sí? Operación, inversión, financiación y impuestos y las operaciones descontinuadas. Esta es una gráfica ay, perdón, que tomé creo que de Price, creo que es de Price. Claro que no es mía. Entonces, o de pronto la tomé de Samuel y no le puse no hice la mención, no recuerdo la verdad. Entonces, digamos que aquí plantea cómo era el estado de resultados o cómo han ido siendo bajo NIC 1 y cómo se plantea que sea bajo NIF 18, ¿sí? Entonces, aquí teníamos el clásico ingresos menos costos, utilidad bruta, bueno, margen bruto de es utilidad bruta, toda la parte operativa para llegar a una utilidad o pérdida operativa. Está manejando mal este ratón. Momentico. Ahí, es que está demasiado sensible. Entonces llegábamos a la utilidad de impuestos, los impuestos, lo que mencioné ahora. Entonces lo que dice es no. Por ejemplo, en gastos administrativos, ahí están las flechitas, por eso me gustó, en gastos administrativos, ellos sacan, por ejemplo, el gasto de intereses por pensiones. O sea, la pensión sí es un gasto administrativo, pero los intereses no. Entonces, póngalo acá en la categoría de financieros, ¿sí? De categoría de financiero o financiamiento. El número 2, por ejemplo, dice ingreso o gasto de asociadas y negocios conjuntos. Entonces dice, ese también trasládelo acá porque ese tiene que ver con la categoría de inversión, ¿sí? Y así con todos, el 3 dice otros ingresos operativos, entonces también lo traslada, si son de inversiones, pues a la categoría de inversión. El cuarto, un ingreso financiero, obviamente
Si es un ingreso financiero, por ejemplo, por intereses, pues seguramente es producidos por inversiones. Y el quinto, gastos financieros, también lo traslada de allí. Siempre tenemos que tener en cuenta, pues, cuál es nuestro objeto social, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro modelo de negocio? ¿A qué nos dedicamos? Entonces, no es lo mismo una entidad del sector financiero que una entidad, pues, del sector manufactura o del sector eh, comercio, en fin. Bueno, entonces allí a mano derecha tenemos las 5 categorías que mencionábamos: operación, inversión, financiación, impuestos y los descontinuados. El segundo cambio que esto trae es eh, acercar más, digamos, el PIG a la gestión de la compañía. Muchos de esos indicadores de desempeño los veníamos presentando ya en los informes de gerencia o en las memorias, como lo llamen ustedes, ¿sí? Y en esas memorias o informes de gestión, cuando se hacían cumpliendo con todas las condiciones de calidad, pues realmente se pretendía presentar pues cuál era el desempeño de la compañía. Entonces lo que se quiere ya es incorporar estos indicadores de rendimiento financiero, incorporarlos de una vez, ¿sí? En el estado financiero. Lo otro es que ya no solamente nos habla del estado de resultados, que obviamente es el enfoque principal, sino que también nos dice, venga, pero usted también tiene que empezar a agrupar, ¿cierto? No solamente los ingresos y los gastos, sino también los activos y los pasivos. Entonces, también en el estado de situación financiera, pues tenemos que idearnos la forma de presentar para que toda esta información, estado de situación financiera, estado de resultados integrales y estado de flujos de efectivo, pues digamos que tenga mayor coherencia, ¿cierto? Que sean mucho más fáciles de entender por quienes no manejan estos temas. Porque la experiencia que personalmente he tenido durante muchos años en las juntas directivas y con los gerentes y en las asambleas, que normalmente la gente medio mira, la gente del común, medio mira el estado de situación financiera o balance y sí miran el estado de resultados, pero básicamente como cuánto se vendió y cuánto nos ganamos, ¿cierto? Y el estado de flujos de efectivo, cuando se ha venido haciendo, la gran mayoría de las personas lo hacen por el modelo, por el método indirecto, perdón, indirecto, que es el que lleva pues a hablar del EBIT, del EBITDA, de todo esto que es muy interesante, pero confundía mucho a las personas que no están en el campo nuestro, ¿sí? Que no son de nuestra profesión o que no son empresarios pues ya entrenados un poquito en lo financiero. Entonces, pues la experiencia tristemente era que el estado de flujos de efectivo, igual que el estado de cambio de patrimonio, tristemente los pasan y no los analizan. Y son estados financieros bien importantes. Eh, Otra cosa en la que hace énfasis este nuevo estándar es en tener mucho cuidado con el otros, que mencionaba ahora, ¿sí? Para tener claro que realmente de pronto estamos incorporando allí, incluyendo allí partidas que son muy significativas, ¿sí? Y hay muchos ejemplos, obviamente no traje todo esto, pero incluso de empresas muy grandes, ¿sí? Donde la partida de otros representa el 30% de los ingresos, por ejemplo, ¿sí? Entonces uno dice, wow, no tiene mucho sentido. ¿Qué otros cambios trae este estándar? También, digamos que afecta o introduce cambios para otros estados, para otras normas, perdón. Por ejemplo, la NIC 7, ¿sí? La de estado de flujos de efectivo del que estaba hablando, porque ya dice, cuando usted lo trae por el método directo, pues que además es el que siempre ha recomendado YASB, empiece ya con la utilidad o pérdida operativa.
¿sí? Recordemos que siempre se venía trabajando el método indirecto con la utilidad neta y se arrancaba de allí, se eliminaban las partidas pues que no significaban movimiento de efectivo para llegar a la utilidad operacional de caja, ¿cierto? Y luego a eso agregarle pues la variación en partidas operacionales, tanto de activos como de pasivos. Entonces, aquí ya nos dice, usted va a trabajar ese método indirecto, pero no lo va a trabajar con la utilidad neta, sino con la utilidad o pérdida operativa, para que tenga pues mucho más sentido esa comparación que podemos hacer el estado de resultados en las 5 categorías, enfocado en causación o basado en causación o devengo, y el estado de flujos de efectivo con sus actividades y obviamente basadas pues en el método de caja. Bueno, otro cambio que trae allí para la NIC 7, con el cual pues yo siempre peleé y gracias a Dios pues en mi opinión lo corrigieron, es que anteriormente en la NIC 7 daban unas opciones para la presentación de los intereses y dividendos, tanto pagados como recibidos. Entonces, la idea es que los intereses y dividendos recibidos pues se reciben porque hay una inversión, entonces deberían ir clasificados, ¿cierto?, en la categoría de inversión. Los intereses pagados, pues se pagan intereses porque nos estamos financiando, entonces en la actividad de financiación, igual que los dividendos pagados, porque pues es la financiación que dan los propietarios de la compañía. Entonces también es una actividad de financiación. Bueno, nos pide que en la NIC 34, que es la de los estados financieros de periodos intermedios, pues también incluyamos los indicadores de gestión. La NIC 8, que es una de mis preferidas, le cambia el nombre. Ya saben que la NIC 8 se llama políticas contables, se refiere a los cambios en políticas contables, cambios en estimaciones contables y corrección de errores. Entonces, le cambia el nombre, dice base para la preparación de los estados financieros, ¿sí? Un título ya mucho más general que le abre un panorama mucho más amplio a la NIC 8. Definitivamente, pues es un excelente estándar. Esta NIC 18 es digamos que ya va totalmente en XBRL, ¿sí? Entonces ya plantea requerimientos digitales, ya hay que tener un poquito más de tecnología, ¿no? Para empezar a trabajarlo. Mm, Respecto al estado de resultado integral, pues nos piden que presentemos el estado de resultados, que puede ser en uno solo o dividido en dos, pero igual pues tenemos que llegar al resultado total integral. Entonces, nos dice, debe presentarse una asignación del resultado integral para el periodo atribuible a las participaciones no controladoras y a los propietarios de la controladora. O sea, ya en el P y G también, no solamente en el, en el estado de situación financiera, pues separar esa participación de controladores y no controladores. Eh, por último, dice, necesita presentar en el estado que presenta el resultado integral o revelar. Obviamente el tema de revelación sí es muchísimo más amplio el que plantea este nuevo estándar. Bueno, aquí un detallito sencillo de cuáles son las que debemos incluir en cada categoría. Operativos, aunque ahí lo tiene como primera categoría, ¿cierto? Y todo lo que sea correspondiente a la operación, pero realmente la categoría de operación, eso es por default. O sea, lo que no caiga en inversión y en financiación es operativo, ¿sí? Así lo viene manejando. Eh, bueno, obviamente pues yo no les voy a enseñar, se trata de conversar aquí un poquito sobre esto porque quiero pasar ahorita al documento de discusión pública que nos han enviado acá en Colombia
hablando pues de la conveniencia o no conveniencia de adoptar este estándar. Eh, ¿Nos da alguna clasificación? Ya lo hemos visto en el cuadrito. Ok. De los indicadores de desempeño, nos dice, hombre, tiene que incluir nuevas categorías y entonces hable usted de su utilidad o pérdida ya totalmente ajustada, es decir, presente su EBITDA, ya en un concepto muy financiero ajustado, la utilidad operativa obviamente ajustada y la utilidad de las operaciones continuas, que es toda la primera parte ya totalmente ajustada a esas nuevas categorías, ¿sí? Ya de ahí en adelante ya sigue las descontinuadas y obviamente pues sigue más adelante el estado de resultados, los ORI, ¿sí? Bueno, revelaciones, pues declarar así como lo decía la ANIC 1, ¿cierto? Una declaración explícita y sin reserva de que estamos cumpliendo con la totalidad de los requerimientos de de la NIF. Aquí también nos pide que hagamos una declaración de que esos indicadores son fiel reflejo de la visión de la gerencia. Y ADVI viene trabajando bastante fuerte este concepto. Yo recuerdo cuando salió el estándar de segmentos de operación, el IFRS 8, ¿sí? Que casi que literalmente nos decía, mande los lentes con los cuales la gerencia, la alta gerencia, analiza los estados financieros, cómo los mira, ¿sí? Mande eso, mándeselo a los usuarios de los estados financieros, ¿sí? Y entonces por eso nos hablaba pues de los diferentes segmentos. Entonces, bueno, aquí qué debemos revelar de cada, perdón, está demasiado sensible este ratón y yo sí le di de comer. Ok, y los diferentes conceptos, pues puntos que hay que revelar. Como guía general de la implementación, pues hay que plantear cómo vamos a estructurar los estados financieros de aquí en adelante, cómo vamos a incorporar esas nuevas exigencias de divulgación, cómo vamos a hacer esa transición, porque veníamos de un estado financiero de acuerdo con la NIC 1 y ahorita vamos a plantear un estado financiero bajo NIF 18. Entonces, pues revisar si eso requiere una aplicación retrospectiva, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a plantear? Para ello, pues digamos que lo que estoy planteando con las empresas es, bueno, lo primero, pues obviamente se va a definir cuál es la fecha de transición, ¿cierto? Eh, y ASBI tiene como fecha de implementación, como fecha de aplicación, perdón, de que ya empieza la vigencia el 1 de enero del 2027. Pero como siempre dice, se permite su aplicación anticipada, ¿sí? Entonces, pues digamos que si es a partir del enero 1 de 2027, quiere decir que ya todo el año 2027, me corrige Samuel, por favor, yo no entendería que todo el año 2027 ya va con IFRS 18 y como es hay presentarlo comparativo con el 2017, entonces el 2017 también lo haríamos así, ¿sí? Entonces perdón, 2026, perdón, me equivoqué porque el 2027 lo haríamos ya con con la IFRS 18, ahí fue que me equivoqué, pero para poder comparar, que es la obligación siempre de comparar con un periodo similar, tendríamos que trabajar el año 2026 también con esa misma aplicación de IFRS 18, ¿sí? O sea, ajustando ese periodo. Y el 2026 pues es ya, dentro de 3 meses, ¿sí? Entonces hay que mirar y hay que empezar a trabajar eso en las empresas. Eh, Identificar pues cuáles van a ser las áreas clave, que es lo que más va a impactar tanto en cada uno de los estados financieros, esas clasificaciones de que hablábamos, las categorías, en el estado de resultados, preguntarnos si realmente
va a haber un cambio muy, muy sustancial. Me he encontrado con una buena sorpresa, una empresa acá del sector de servicios y tienen un estado financiero bastante, bastante, bastante parecido a lo que pide la IFRS 18. Las notas, los estados financieros, obviamente la divulgación pues ya va a ser muchísimo más amplia. Y la NIF 18 en cuanto a los ORI, pues también revisar pues cuáles son las nuevas exigencias que trae, aunque no entra de manera profunda en ese tema. Revisar el manual de políticas contables, o sea, obviamente hay que actualizarlo. Por ahora estamos hablando solamente de plenas en Colombia, y lo digo con respeto para los que no son colombianos, porque no sé si ustedes aplican las plenas y las pymes, ¿sí? En Colombia tenemos un grupo de empresas que aplicamos las plenas y otro que aplicamos la ley para pymes. Entonces, por ahora, pues la reforma, la ley para pymes recién salió ahorita, en febrero de este año y no trajo nada de este concepto, ¿sí? Sí trajo, por ejemplo, lo de la NIF 15, que es lo de los ingresos, incorporando pues las obligaciones de desempeño, igualito que la NIF 15. Eh, Otra tarea a realizar, pues además del manual, de actualizarlo, es pues tratar con los equipos que haya que involucrar, porque generalmente se le descarga todo esto al área contable y nunca he estado de acuerdo con eso. Tiene que ser una actividad conjunta de toda la organización, actualizar el plan de cuentas, actualizar pues los sistemas, cómo se van a trabajar las cosas de ahí en adelante. Sugerencias finales, creo que esta es una sugerencia de KPMG, hacer una prueba piloto, verificar pues que se cumpla con la auditoría financiera y ya empezar pues a divulgar y permanentemente pues estar monitoreando y haciendo los ajustes pertinentes. Eh, Desafíos en la implementación, revisar el software, si de pronto vamos a requerir algo más robusto, capacitar y concientizar pues a todo el público que va a tener, a todo el personal que va a tener que trabajar en esto. Eh, Entrar un poquito a analizar los indicadores financieros que tenemos hoy en día para analizar cuáles son los que realmente conviene para saberlos transmitir, para poder mostrarlas en los verdaderos efectos pues en los rendimientos financieros de la compañía y en las proyecciones que pueda tener. Bueno, retos y oportunidades, pues ya cada empresa lo va a plantear, cómo va a reorganizar sus sistemas, cómo tiene que uniformar un poquito el criterio, pues, por ejemplo, el EBITDA con el tema de deterioro, de acuerdo con la NIC 36, cuáles son los costos, siempre hablamos de costo-beneficio, cuáles son los costos relacionados para, pues, hacer esta modificación. En muchos casos, en algunas empresas he visto que es mínimo, en otras sí he visto que puede ser algo grande, ¿sí? Y pues oportunidades, pues siempre es mostrar pues la información financiera de una manera más útil, ¿no? Más transparente, más uniforme, que facilite la interpretación. Eso es una de las características cualitativas de la información financiera, ¿cierto? La comprensibilidad para el público en general. Bueno, este es el nombre de mi compañía. Ok. Perfecto, Martita. Devuélvame, por favor, el anfitrión. En mi nombre hay unos puntitos y Sí, póngame. espérate un segundito. Es que tenía otra cosa para compartir, pero a ver cómo lo hago. Ahí lo tengo listo. Bueno, dejo de compartir y les cuento. Es un documento, digamos, público
documento para discusión pública, perdón, que ha sacado el Consejo Técnico de la Contaduría en Colombia, ¿sí? Y lo que quiere es someter a discusión pues las reformas que ha habido, básicamente IFRS 18 y IFRS 19, y las modificaciones o enmiendas, digamos, que esto trae a la NIF 9 y a la NIF 7, ¿sí? Entonces, ellos han recogido, pues, digamos, lo que ha dicho la Javeriana, EY, BDO, KPMG, obviamente Price. No vi, me llamó la atención que no vi a Deloitte allí, está Grant Thornton también. Eh, entonces, ellos consideran, pues quieren, están impulsando la adopción de estas normas, consideran que no incorporarlas dejaría a Colombia en una situación pues de disparidad, dicen ellos, frente a los criterios de los países que sí permanentemente actualizan las normas de acuerdo con los cambios que plantea IASB. Y además iríamos en contravía de lo que dispuso la ley 1314, que es la ley pues, que nos orienta en Colombia desde el año 2009, en el sentido de que vamos a aplicar un estándar internacional reconocido mundialmente, ¿cierto?, por la entidad pues, que lo emita, y vamos a seguir por esa misma línea. Entonces, pues ya se han venido haciendo cosas como un decreto único reglamentario que salió en el año 2015. Entonces ese decreto entró a reglamentar todo lo que se venía haciendo desde 2012, 2013, 2014, etcétera, lo consolidó, y a partir de ahí, pues bueno, cada año salen uno o dos decretos pues que lo complementan o lo modifican. Entonces, ellos han planteado básicamente cuatro preguntas. Dice, ¿considera usted que los requerimientos de estas normas nuevas resultarían ineficaces o inapropiados si se aplicaran en Colombia? Es la primera pregunta. La segunda, ¿considera usted necesario hacer alguna excepción a lo contemplado en estas normas emitidas por IADBI, las que ya mencionamos, la 18 y la 19? La tercera pregunta, ¿considera que lo establecido en esas normas, o parte de ellas, podría entrar en conflicto con alguna disposición legal colombiana? Y la cuarta pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con que la aplicación de las normas, de estas nuevas normas, se efectúe en Colombia a partir de la fecha de publicación del respectivo decreto y se permita su aplicación anticipada? Bueno, entonces esa es como lo que quería que conversáramos sobre este estándar. A mí personalmente me ha parecido supremamente interesante. Estoy segura que a Samuel también, que Samuel es otro fan de los IFRS, ¿sí? Eh, y creo que compartimos el concepto, que es mejor llamarlos estándares y no normas, ¿cierto? Muy bien, Martita. Muchísimas gracias. Magnífica tu presentación. Eh, Siempre no con el ánimo de llevar la contraria, ¿no? Porque aquí para conversar normalmente uno plantea ciertas cuestiones, ¿no? Magnífico, la norma, en mi opinión, muy útil, muy informativa, más allá pues de ciertos tratamientos duales que existían en la NIC respecto del estado de flujo de efectivo, ¿verdad? Pero lo que sí me preocupa es la revelación de esos KPIs que normalmente contiene información muy sensible. Si la hacemos pública, yo creo que a lo mejor la compañía está exponiéndose demasiado a que sus competidores se informen realmente de qué es lo que está haciendo la empresa. Esa es la única preocupación que yo tengo respecto de esta norma, ¿no? Lo cual me parece, en mi opinión, muy peligroso de que se revele cierta información que son definidos por la gerencia, ¿verdad? Entonces, esa es mi preocupación. No sé los compañeros cuál es la opinión que tengan. Por favor, adelante.
no todos al mismo Perdón, tiempo. Wilmer, ¿vas a hablar o contesto yo? No, es para la conversación aquí de los Ok, colegas. Por favor, te pido que me devuelvas el anfitrión para yo no después te poder la he hablar. devuelto, ¿qué? ¿Cómo hago? Ahí en mi nombre hay unos tres puntitos. Entonces, en esos tres puntitos hace clic y te debe salir asignar como anfitrión. En mi nombre, Hacer donde dice, anfitrión, ya, ya, listo. ya, ok, exactamente. Muchísimas gracias, Martita. Bueno, colegas, adelante, por favor. Es todo suyo el escenario. Bueno, el punto que tú planteas me parece más que razonable y eso lo planteamos precisamente en una junta directiva la semana anterior en una empresa, porque, digamos, estábamos hablando de otros temas, pero hablando de demandas, ¿cierto? Hablando de contingencias, hablando de concretamente la NIC 37, ¿sí? La evaluación que se debe hacer si la situación da lugar a que sea poco probable, poco posible, posible, probable y ya pues que sea una realidad. Entonces uno dice, ah, no, eso es remoto, no hay que reconocer ni revelar, en fin, ya ustedes saben esto. Entonces, pero la NIC 37 también da la opción de que si eh, en sana competencia empresarial la empresa considera que podría ser lesivo, decir, ah, yo tengo una demanda de compañía X y mi abogado considera que el 70% que la tenemos perdida, pues obviamente esa información pública y ya de una vez es mejor que lo reconozca, ¿cierto? Entonces, digamos que eso se podría eh, eh, obviar, ¿sí? No hacer. Ahora, lo otro es que los indicadores se han venido presentando de una u otra manera, no estrictamente como lo está pidiendo este estándar, ¿sí? Pero en las memorias o en los informes de gerencia o informes de gestión, que es obligatorio presentarlos al final del año junto con el conjunto completo de estados financieros, se han venido presentando, no con este nivel de exigencia, digamos. Entonces, sí, claro, ahí va a haber muchas cosas. No todo el mundo cumple siempre con lo que debe hacer, ¿ya? Muy bien. Gracias, Martita. Adelante, colegas, por favor. Bueno, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Eliezer, ¿no? La información, inclusive la información que hay que revelar sobre los KPI. Bueno, pero luego visualizo otro esquema ya en su aplicación práctica. Y pongo un ejemplo de una compañía acá que es pública, que se llama Deprati. Y hago la comparación de Prati, Super Éxito. En Deprati, su modelo de negocio es la venta de ropa, de prendas de vestir, ¿no? Pero con financiamiento, con crédito. Entonces, ellos les venden a los clientes a crédito. Y eso es su éxito, el éxito en comparación con Super Éxito, inclusive, que es una compañía colombiana, ¿no? Entonces, ya en la aplicación práctica, me imagino que tenemos que utilizar un software especializado para poder capturar la información y saber cuánto, cuánto fue ese interés que se le cobra a los clientes por el crédito, por la venta a crédito, y cuánto sirvió cuánto fue el financiamiento, cuáles préstamos sirvieron para financiar el crédito a los clientes, porque me imagino la compañía debe tener créditos otorgados para el capital de trabajo, para sus operaciones y también para el financiamiento específico del crédito a los clientes. Entonces ahí yo creo que hay un trabajito que hay que desarrollar. Y creo que ese podría ser un cuello de botella que hay que analizar, ¿no? Ese es un ejemplo que yo quería ponerlo a consideración de ustedes.
No sé qué opina Eliezer, Samuel, Marta y Adrián, Eugenio. Hola, Sí, yo creo que todo hay que mirar, ay, qué pena, que todo hay que mirarlo desde la perspectiva de modelo de negocio, ¿no? ¿Cuál es el objeto social? Entonces, de acuerdo con eso, voy a determinar las categorías. Qué pena, Adrián. no, no te preocupes, Martita, muy buenas noches con todos y bastante concisa lo extenso que es la nueva NIF 18, teniendo en consideración que, claro, reemplaza la NIC 1, que era una norma contable, ahora estamos con normas de información financiera, pero como que el IASB poco a poco nos va llevando ya no a presentar estados financieros, sino reportes financieros como parte de los estados financieros. Entonces, eso involucra, como tú hacías en la exposición, que ya se incluyen no solamente estos indicadores de gestión, debatibles, conflictivos, pueden caer en un campo de la confidencialidad, del giro del negocio, del modelo de negocio, pero también obliga que indicadores como EBIT, EBITDA, que no se los presentaba en ese formato en los estados financieros hasta aquí, hasta el 2026, porque ya esto entra en vigencia en el 2027, obliga a que las compañías ya lo vayan haciendo. Eh, ¿Qué tanto van a servir para que el público en general, los revisores, los accionistas, le saquen el jugo a esa presentación, a esa forma de presentación y de revelaciones? Es otro tema, pero creo que también hay que ir educando al usuario. Pero antes de educar al usuario, que es parte de, porque debe ser en la misma temporalidad, es quienes tienen que emitirlo. Y son grandes compañías. Tengamos en cuenta que ni plenas ni full aplican compañías que cotizan en bolsa, que tienen un tema de interés público, entre otros aspectos. Eh, y crear métricas. Tú decías, hay que generar reportes de KPIs, pero primero hay que generar métricas, si es que no las tienen. Posiblemente si las tengan. Si comparo un hotel Sheraton con un hotel Marriott, creo que me interesaría mucho conocer cuál es el porcentaje de ocupación promedio en el año que tienen cada uno de los dos negocios en la misma actividad. Cuál es el costo por habitación, qué sé yo. Pero ahí comenzamos a caer en un tema de confidencialidad, ¿no? Por ahí yo algún momento, y para ir terminando mi intervención, suelo yo cuando doy mis clases utilizar los estados financieros de Concha y Toro, desde allá, desde el año 2011, 12 como referencia. Y tú tomas las memorias y los estados financieros de Concha y Toro y prácticamente no hay nada confidencial. Tienes ahí adentro todo. Es demasiado expuesto. Tienes la información de costos, de accionistas, personal clave, indicadores, composición accionaria, partes relacionadas, costo del personal clave, justamente con nombre y apellido. Y cosa que digo, eso acá en el Ecuador ya tengo a los GDOs atrás de cada uno de los que se pongan ahí en los estados financieros, ¿no? Eh, Samuel, para que estés un poquito entendido, acá GDO son los grupos ¿cómo es? Grupos armados organizados que tenemos acá, ¿no? Entonces, es de mucho peligro poner información muy, muy sensible de ese tipo. Pero sí, es un tema a tratarlo. Lastimosamente, veo muy, muy apagada la academia, veo muy apagado a los gremios, veo muy apagado al sector empresarial en estos temas. Quizás ya cuando estemos de aquí a un año con el que nos toca ya hacerlo, comenzarán las personas, los contadores, los empresarios, que deberían ser los primeros preocupados, no solo el contador o contadoras, sino los empresarios, en qué se tiene que informar. Eso, y sido la palabra a quien quiera seguir comentando sobre el tema. Adelante, mi querido Eugenio, usted alzó la manito. Muchas gracias por su participación, mi querido Eugenio. Hicieron alusión a los gremios. Sí, y ahí me fue raspando mi Ahí colega lo tocaron, ahí vicepresidente. lo Y tocaron. somos los dos, ojo. Me fue raspando el colega vicepresidente, sí.
Bueno, en realidad, primero brillante la disertación de la colega, en realidad muy buena el resumen, una capacidad de resumen increíble. De antemano ya va a ser una de las invitadas para la Semana del Contador Ecuatoriano de este año, así que ya vaya, ahora sí lo amplía para 45 minutos. En realidad, esta norma sí aclara algunas cosas, sí se hace necesario, sí tendría algo de utilidad, pero si tuviésemos una sociedad empresarial culta, y ese es un gran problema que tenemos en los países de Sudamérica. Recordemos que acá en nuestros países, más del 80%, casi por arriba del 85% de las empresas son familiares, en donde no importa la preparación del empresario que tenga para hacer análisis de estados financieros, no le importa casi la información que se pueda presentar como contabilidad y hacer los análisis, a menos que tenga la desgracia de tener que ir a pedir un préstamo al banco y entonces los bancos, por exigencia de ellos, le hacen y a pesar de que ellos tampoco es que tienen idea de lo que se está pasando y de lo que se está haciendo, pero para cumplir con el requisito piden formulario, ¿no? Yo discutí hace unos meses atrás con un funcionario del banco que me pedía me pedía el estado financiero de la Evita, del Evitar, de flotar. Entonces le decía, oiga, yo tengo ya algún tiempo en esta cuestión, digo, pero no conozco ese estado financiero. Y así lo había mandado escrito en el mensaje de WhatsApp. Entonces, digo, hay un análisis financiero que se hace que se llama EBITDA. Si es ese, bueno, no hay ningún problema, se lo puedo preparar porque, claro, los estados financieros como los tenemos, pues no es fácil obtener rápido esa información, ¿no? Entonces, si hay esos desconocimientos, esas exigencias, por la falta de cultura justamente financiera y de estos sistemas de reportes que se te van a manejar, en realidad ahí es la parte preocupante. El segundo grupo de eso tiene que ver con el asunto lo que señalaba la colega al último, el asunto de las empresas que usan MIFUL y las que usamos MIPYMES. Casi todas las empresas que yo tengo son pymes, usamos con MIPYMES. Porque esa utilidad que le pueden dar a este reporte, estas empresas no lo van a ver tal vez como para poderlo aplicar. Acá se habla que cerca del 90% de las empresas son pymes en Ecuador. Y ahora con esta crisis, con este asunto de los GDOs y todas estas cuestiones, hay una restricción empresarial bastante grande. Muchas empresas que normalmente iban ganando activos, iban ganando empresas, han preferido dividirse, escindirse para poder manejarse bajo un nivel más bajo para evitar estar en el radar de este tipo de organizaciones, inclusive cambiando ciertos locales y ciertas situaciones, porque la idea es que la gente quiere seguir trabajando, quiere seguir produciendo y haciendo sus cosas. Entonces, concuerdo en la parte que señalaba Adrián de que en realidad el problema es que ni la academia ni nosotros como gremios hemos hecho gran pronunciamiento. Allá en Colombia todavía tienen un poco la presión, allá sí, así participa el gremio dentro de decisiones. Miren, esa encuesta que está haciendo me pareció increíble. Compañera, si fuera tan amable, me pasa el detalle, por favor, porque vale la pena lanzarla para ver también acá, ir sondeando para por lo menos comenzar para poner la chispa, para ver si arrancamos en este asunto, ¿no? En Perú también la Junta de Decanos, pues allá es obligatorio pertenecer a los gremios. Acá en Ecuador tenemos la liberalidad. Los gremios estamos en una cefalía increíble de socios y por lo tanto de gente que haga opinión. Cada uno opina por su cuenta, por su negocio, por su firma y por el establecimiento de negocio que tiene que hacer las capacitaciones. Pero nos va a pasar lo que nos pasó ya con la implementación de las NIF. En Ecuador la resolución salió en el 2007, el año ya de aplicación real era el 2011. Y si la superintendencia de compañías no bloquea el sistema para entregar los balances, nadie en el 2012 hacía la conversión. Y el 2012 todo el mundo lo que hizo fue coger una plantilla, ponerlo en un balance de un lado, el otro balance en el otro lado y tirarle fórmula y se acabó. Entonces la gente lo hizo y hay mucha gente que ni siquiera se acuerda qué es lo que hizo. Entonces, eso sí preocupa un poco, porque en realidad este tema es bastante largo. Como señalaban, la norma es de las pocas normas largas que tienen en el bloque de las NIF
y sí amerita hacer un análisis mucho antes. Ya 2027, señores, eso está aquí a la vuelta, ya se huele el 2027, ¿ok? Entonces sí vale la pena que a través de estos foros comencemos a generar discusión y luego socializarla para que la gente vaya entendiendo y se vaya preparando. Gracias. Magnífico, Eugenio. Muchas gracias por tu aportación. Muy gentil. Idrián ha alzado la mano. Por favor, adelante, Idrián. Sí, solo quería complementar, gracias, Eliezer. Cuando yo hablaba de gremios, ojo, no nos que fijemos solamente en gremios de los contadores. Muchas veces se considera que las normas NIF es un tema de contadores y pare el asunto, no es más allá de eso. Es un tema de empresarial, por eso yo cuando hacía mi intervención decía, ya pasamos de estados financieros a reportes financieros con mucha información que que puede también ocasionar eh, que por dar tanta información, tanta que se requiere, se comience a perder lo principal, revelar lo necesario, lo suficiente. Miren que ahorita un estado financiero, 100, 120 hojas, una compañía que aplica NIC completas, y solamente ver las 120 hojas del índice de las notas ya comienzo a Ya me ausentarme de dormí. querer leer de qué se trata y comienzo a pedir, dame un resumen o ChatGPT, dame el resumen de esto. Me voy a ir al extremo del caso. Entonces, sí, temas de empresas de turismo, metalúrgicas, comerciales, retail, el tema, por ejemplo, que mencionaba Wimper, de estas compañías que dan crédito, qué indicadores pueden ser útiles, cuáles son sus evitas del sector económico para poder saber cómo está la compañía. Hay una falta de información gremial de los diferentes grupos de gremios que falta ir generando. Creo que eso también quería incorporar y complementar a mi intervención anterior. Bueno, aquí tengo un enigma. Mi profesor Samuel Mantilla ha permanecido en silencio toda esta reunión. Yo creo que con él cerramos el comentario del día de hoy. Por favor, adelante, mi querido profesor, si fuera tan amable en darnos sus valiosas opiniones respecto de todos estos aprendices que estamos acá. Buenas noches para todos, muchas gracias. A mí me parece que el tema es interesante. Ha sido bien presentado y bien tratado. Me parece que quedan muchas cosas en el tintero. Yo propongo que dentro de 15 días lo continuemos y me ofrezco para recordarles cosas que ustedes dijeron y otras que se les olvidaron. ¿Sí? Eh, Esa es mi opinión, ¿sí? Hoy plantearon cosas muy interesantes, pero quedan otras por ahí para mirar. Entonces, mi sugerencia es esa. Perfecto, mi querido profesor Samuel, estaremos atentos entonces para programarlo y bueno, la vamos a revisar un poquito más desmenuzada la norma para ver algo que se nos haya quedado en el tintero, ¿verdad? Y poderla discutir después de 2 semanas. Así que agradecemos muchísimo la participación de todos, a Martita, a Eugenio, a Wimper, a Idrián y al profesor Samuel que ha cerrado con broche de oro este podcast. Un abrazo y nos vemos. Hasta pronto. Muchas gracias por participar. Una buena Mucho noche a gusto. todos. Suerte. Buenas noches para todos. Muy buenas noches. Saludos.